Amigos, un gusto saludarlos por este pequeño espacio en el cual solemos volcar alguna reflexión. Hoy un poco con los cascos un poco cansados. A veces me hago esta pregunta: en el país y en el gobierno hay gente que odian al Instituto de Colonización. Me hago esta pregunta: ¿por qué digo esto? ¿Acaso tienen preocupación que los pobres nacidos en el campo un día puedan ser pequeños patrones de sí mismos y manejarse a sí mismos? ¿Por qué digo esto? Porque hace muchos años intentaron, con aquella fallida reforma constitucional de la década de 1990, barrerlo, liquidarlo. No pudieron, porque no salió. Pero hoy, en el gobierno, le sacan sucesivamente 2 mascadas de los recursos que más o menos tiene para comprar anualmente un poco de tierra y hacer frente en parte a la enorme cantidad de solicitudes, más de 1000 anuales, de gente que se quiere instalar en el campo para trabajar. Entre estas 2 mascadas, una que fue en el presupuesto, con la única finalidad de ahorrar, y otra que está presente en esta rendición de cuentas. En este caos, esgrimiendo una causa noble que apoyamos, que estamos de acuerdo: recursos para solventar suelo con la intención de ayudar a erradicar los asentamientos. Una causa noble, pero en primer término. Estos recursos que se le sacan al Instituto de Colonizaciones no le hacen ni la tos al problema. Son francamente insignificantes. Pero entendiendo que es una causa noble, estamos más que dispuestos a que se busquen recursos en otra parte, pero no a costa de los recursos que tienen colonizaciones para que se puedan instalar gente joven, gente nueva, y gestionar un pedazo de tierra para vivir con su familia. Y voy a tocar apenas 2 temas. ¿Por qué? Y no me quiero recibir al pasado. En primer término, este país es un país agroexportador y lo va a seguir siendo por mucho tiempo. Y como tal, necesita gente de campo que sepa y que sienta lo que es el campo. Esto que estoy diciendo no es pavada. Porque una cosa es tener campo, y vaya que hay propietarios de campo en gran extensión, etcétera, que viven en Carrasco, que viven en Pocito, que viven en Montevideo, que tienen sus hijos acá, etcétera.
el ser hombre de campo no es lo mismo que tener campo. Ser hombre de campo significa fundamentalmente haber nacido y haberse criado en el campo. Porque esa vocación y esa resistencia a la soledad, a la distancia, a las limitaciones que pone el campo, pero sentir también las emociones que da el campo, son cosas que se adquieren en las primeras etapas de la vida. El que haya familias de gente humilde que empieza a trabajar en el campo y tiene hijos, está asegurando la formación de hombres y mujeres de campo, una necesidad imprescindible para el Uruguay de futuro, incluso para esos que teniendo mucho campo viven en Montevideo y no son de campo. Porque la producción agropecuaria no va a caer automáticamente de los cielos, y por más adelanto tecnológico que exista, va a ser muy difícil sustituir la presencia humana. Y esto es mantener la levadura activa de los fenómenos agropecuarios del futuro. El que haya familias humildes que viven en el campo, soportan las privaciones de vivir en el campo, pero sienten la emoción del campo y generan la cultura. Esa persona que es capaz de ver un ternero a 100 metros y se da cuenta que está bichado por la forma de caminar, y eso no te lo enseñan en ningún lado, o poner un palo a pique, o hacer una tranquera, o saber doblar bien un alambre, o poner una rienda, etcétera, etcétera, etcétera. El hombre de campo tiene que generar múltiples oficios. Esto tiene una importancia brutal, porque al final, si mujeres y hombres que tengan esa psicología, el campo no va a andar. No quiero hacer con esto una poesía. Naturalmente, después va a haber buenos, malos y regulares. Y va a haber egoístas y almas poderas y solidarios. Eso es otra historia. Pero lo que estoy diciendo es que para trabajar en el campo, no solo hay que tener necesidad, hay que tener el gusto y hay que tener esas cosas que se ganan solamente en las primeras etapas de la vida. Yo sé que siempre va a haber una excepción, pero no es la constante. En este mundo que se urbaniza aceleradamente y hasta en exceso, lo que más va a ir faltando en el futuro es hombres y mujeres con vocación de campo. Colonización en sus predios, que arriendan en condiciones cómodas a pequeños y productores de carácter familiar, cumple con una función de servir a los sectores productivos, y en estos años, sobre todo, a la lechería, de lo cual vamos a hablar más adelante. Pero cumple la función social de engendrar hijos e hijas, algunos de los cuales serán futuros trabajadores del campo. Vaya que conozco colonos que han educado y formado a sus hijos, que son ingenieros agrónomos, que son veterinarios, y otros agarraron por otro lado, que están ahí. Y los conocí, algunos hijos de colonos que van a España a esquilar ovejas, porque curiosamente España, la patria del merino, porque ha sufrido estos fenómenos de gran urbanización, tiene escasez de mano de obra
para esquilar sus ovejas, y a Inglaterra le pasa lo mismo, y al sur argentino le pasa lo mismo, porque se pierde la gente que con su trabajo forma un oficio. Y además que por su cultura de campo no lo asusta la soledad ni la distancia. Aprende a comunicarse y a hablar con la naturaleza, con más macachines amarillo o más macachines rosado, y saca conclusiones del tiempo y de lo que va a venir. Hay una multitud de pequeños códigos que están pegados a los años de la niñez y de haber vivido con los mayores. Pero eso se logra in situ, no se puede lograr por información telegráfica. Y colonización está ayudando al asentamiento de gente en la campaña. Y con eso no solo está el factor productivo de lo inmediato, está el factor social de generar hacia el futuro hombres y mujeres de campo. Una necesidad histórica y estratégica de este país agroexportador. El segundo capítulo que quiero tocar es que en los últimos años colonización ha actuado como un apoyo constante a la lechería. ¿Por qué? Porque el Uruguay es probablemente el país de América Latina con mejores condiciones como país pastor para ser lechero. ¿Por qué? No tiene en el grueso de su campo la fertilidad que tiene la pampa argentina, más productiva desde el punto de vista del cultivo de grano, pero tiene aquello que vio Hernandarias, la manta de pasto. La lechería es una forma más inteligente de aprovechar el mismo recurso, el pasto. Cuando se transforma en carne se aprovecha el 5 o 6% de la energía del pasto. Pero la vaca lechera, diríamos, es un animal mucho más intensivo. Con ese mismo forraje aprovecha probablemente el 17% de energía. Sin saber nada de biología, en algunas viejas culturas jamás se mata una vaca lechera. ¿Por qué? Porque anualmente, por sus tetas, da más proteína que la que tiene en el cuerpo. Y entonces, quien se resigna al chorrito de leche, a la larga tiene más comida que la que tiene el animal en el cuerpo. Por eso el Uruguay, país pastor, país que no se entiende su historia si no se entiende la ganadería, que es más vieja que la patria, tiene condiciones para ser un país lechero. ¿Pero qué es la lechería? La lechería, siendo la leche un material tan importante para la vida, es la cosa más protegida que hay en el mundo y la más subsidiada por los gobiernos. No quieren por seguridad alimentaria depender de que la mamadera de los nenes y otras hierbas esté sujeta a lo que venga por el mundo. Y entonces, con condiciones buenas, malas o regulares, todos los países tienden a aplicar un fuerte proteccionismo a sus lácteos. Esto determina que el mercado mundial está lleno de vaivenes. Los países más desarrollados subsidian y subsidian y subsidian, y cuando tienen excedentes los rematan para afuera, y con eso tiran abajo el precio mundial de los lácteos. Por eso están las crisis de subida y de bajada permanente de los precios. Por lo que hay un fenómeno técnico
Con vacas estabuladas y dándole ración se puede producir mucha leche, pero aumenta el costo por litro. Y si el mercado internacional y un país pequeño como el Uruguay, que más del 80% de la leche que produce la tiene que exportar, si el precio mundial es de ruina, no podemos darnos el lujo de subir los costos demasiado. Y acá viene que el factor tierra es decisivo. La forma más barata de producir leche es que la vaca coma pasto y recoja lo que necesita. Y hay que apoyarla siguiendo los ciclos cuando viene la escasez de invierno, etcétera, etcétera. Pero el recurso fundamental, si no se quiere aumentar el costo por litro, es que la vaca recoja la comida. De este hecho se desprende que la lechería tiene una crisis de tierra disponible. Y acá juega el Instituto de Colonización. El 50% más o menos de la producción lechera del Uruguay trabaja con tierras arrendadas. Y hay una parte considerable que es del Instituto de Colonización, que por ser manejado por el Estado cuando vienen los momentos de crisis, tiene cierta consideración con el arrendamiento. El interés privado no está para tener esa consideración. Pero además, cuando se alquila privadamente, se tiene la competencia de las tierras buenas que las piden para la agricultura y pagan más. Entonces tiene una competencia que es difícil. Por eso, porque es una cosa que necesita estabilidad y largo plazo, porque un tambo no se hace de un día para el otro. El instituto juega a favor de la lechería en dos frentes: en la producción en sí, pero generando potenciales nuevos tamberos para reponer, porque si hay que reponer las vacas porque se ponen viejas después de 4 o 5 crías, también hay que reponer a los hombres y a las mujeres que van a ser los tamberos del futuro. Por eso es un error, es no ver en el mediano y largo plazo las exigencias del Uruguay. No se puede castrar, no se puede aplastar, no se debe aplastar al Instituto de Colonizaciones, mangoneándole sus recursos, que son nada, son todo lo que tiene el instituto para comprar un poco de tierra anualmente. Pero son nada para el problema de los asentamientos. Estamos dispuestos a discutir y apoyar otras políticas que tengan que ver con el asentamiento. Pero por favor, no aplasten la potencialidad del Instituto de Colonización. Mejórenlo, cuídenlo, refórmenlo, pero no lo maten.